Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Nuestro hermano Luis compartió el 7 y ya empezó a entrar en el tema de lo que son las plagas. ¿Correcto? ¿Cuántos están familiarizados con ese tema? Interesante y emocionante ver cómo Dios demuestra su poder y cómo puede poner de rodillas dioses falsos a un faraón que se cree rey. Todo un imperio completo. Cuando Dios quiere hacer algo no hay nada que se le pare enfrente, ¿verdad? Porque están todos así en silencio, expectante. Eso pasa cuando crean tanto preámbulo. Bueno, entonces para hacer el cuento corto, como dice Luis, quiero empezar la enseñanza de hoy con un video para entrar ya en materia. ¿Por qué? Porque terminando la enseñanza de la semana pasada, hubieron personas que, no sé si a Luis, pero a mí se me acercaron a preguntar el tema de a qué dioses estaba atacando Dios con cada plaga, y si cada una de las plagas realmente era un dios, porque la mosca era un dios, la langosta era un dios, cómo funcionaba, el río era dios, las ranas eran dioses, cómo funcionaba esto, por qué el río con sangre, qué significaba la sangre, si la sangre era pacto, si la sangre era solamente para atacar el Nilo, si la sangre era porque los egipcios habían arrojado a los niños hebreos al río para que se lo coman los cocodrilos. Y eso nos creó ese bichito que dice, vamos a investigar. La inquietud, yo creo que el compromiso de la iglesia es traer la información que la congregación necesite. Amén. ¿Verdad? No simplemente es pasar por pasar. Además, cuando uno empieza a leer los capítulos que vienen, el 7, el 8, el 9, el 10 y sucesivamente, vamos a ir viendo mucha más información y de pronto no vamos a entender la magnitud o qué implicaba cada plaga en particular. Entonces el día de hoy vamos a tocar esto. O a lo mejor no hubiera habido el tiempo. O no hubiese habido tiempo por prédica. Exacto. Porque ahí, por ejemplo, en el 8 se tocan 3 plagas, creo, 3 plagas. Dos, ¿correcto? En el 9 no estoy seguro cuántos son exactamente. Pero el asunto es que por enseñanza se tocan más de una plaga a la vez, entonces no se puede entrar en detalle. Entonces, conversando con el pastor, caemos en cuenta porque efectivamente vamos a hablar de esto, de las plagas y de los dioses egipcios que fueron atacados, para luego poder seguir con las enseñanzas y poder entender realmente la magnitud de lo que estaba sucediendo y qué tan grande es nuestro Dios. Entonces le voy a pedir a mi hermano Flip, hermano, de verdad que te bendigo con todo lo que estás haciendo en audiovisuales hoy. Vamos a apagar las luces y vamos a compartir el video. Un poco de volumen, por favor.
Las letras que salían al final hablaban de que después de las plagas se celebró el primer Passover, la primera Pascua, que es lo que estamos por entrar a celebrar. Así es. Y que se ordenó que se celebrará por generaciones, por eso que estamos cumpliendo. Amén. Ahora vamos con Juan Luis y nosotros hablando del COVID comparado con esas plagas. Me imagino. ¿Se imaginan haber estado ahí? Bravo, ¿verdad? Bravo. Miren, el Señor avisa primero, Así es. primero da señales. No es por espantar a nadie, pero el tiempo está corto. Y ya empezó a dar señales. Ahora, aquel que no quiera ver es responsable de sus propias consecuencias. Por eso es importante predicar la palabra, enseñar las raíces, porque el que no sabe, estas señales se les pasan. Así es. Los tiempos. Los tiempos. Entonces, la enseñanza es un poquito larga hoy, vamos a leer bastante con mucha información. Dice que muchos de nosotros probablemente estamos familiarizados con los hechos básicos del éxodo del pueblo de Israel y su escape de la esclavitud de Egipto. Es lo que hemos venido hablando los primeros capítulos de Éxodo durante todas estas semanas, donde el Señor levanta a un libertador, Moisés, y a través de él se propone el Señor sacar al pueblo de Egipto y le advierte que será con grandes juicios, ¿verdad? Y se lo haré de tal manera que sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Entonces, a veces, si no vemos las primeras señales, cuando lleguen después no nos quejemos cuando lleguen las señales más fuertes, porque Él se va a encargar de que sepamos quién es. Dice, pero Dios además añade que haría otra cosa muy importante: ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Dice, por tanto, los juicios que Dios lleva a cabo serían en cierto modo contra estos dioses. Él les enseñaría una lección no solo a los egipcios, sino también a los israelitas. Es lo que les compartía con Luis mientras pasaba el video. Porque dice que para aquel entonces ya habían estado en Egipto por varias generaciones y se habían apartado de la religión de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y se habían empapado completamente de la cultura y de las religiones egipcias. Entonces, ¿qué pasó? Ya el pueblo estaba muy familiarizado con los dioses y de toda la idolatría que tenía el pueblo egipcio. Por eso algunas de las primeras plagas sí les llegan a tocar también a ellos para llamar su atención. Por eso les dije, empezando la enseñanza de hoy, pilas, porque de pronto este virus nos está tocando a todos y después van a venir otras señales y otros juicios específicamente para otros, pero las primeras son para que nosotros despertemos y nos demos cuenta. Para que su iglesia despierte. Para que la iglesia despierte. ¿Sí? Dice, tengamos en cuenta que la cultura egipcia era muy idólatra y adoraba a una multitud de dioses y diosas. Hoy capaz no nos damos cuenta de esa manera, pero está el dinero, ¿verdad? Está la fama, está el poder, está un montón de cosas que la gente idolatra día a día. Entonces, pilas. Dice, se creía que muchos de ellos supuestamente tomaban forma de animales, así que los egipcios consideraban que las vacas, carneros, gatos, cocodrilos, cobras, ranas y varios insectos y aves eran sagrados. Así es. En esta enseñanza vamos a ver que algunas de las representaciones de deidades egipcias que fueron destruidas por Yahweh durante las plagas. ¿Sí? Entonces, el día de hoy hemos traído algunas imágenes de cómo se veían y qué representaban cada una de ellas conforme vayamos a ir avanzando. Dice, cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a uno o más de los dioses y dioses de Egipto. Yo al principio, antes de empezar este estudio, yo decía, bueno, de pronto cada plaga era un dios en particular, pero resulta que era más de uno. Y chequeando era normalmente de 2 a 3 o 4 dioses simultáneamente. ¿Sí? De pronto no era específicamente la langosta, por dar un ejemplo, sino lo que representaba. ¿Sí? Entonces eso lo vamos a ir viendo. Y si bien los egipcios estaban familiarizados con cosas como las langostas e insectos picadores, porque obviamente en esa región habían, y sí, efectivamente, por temporadas hay sobrepoblación de estos insectos, no era como lo que pasó. Dice, lo que las distinguió a estas plagas y las hizo únicas fue que Dios las intensificó mediante su poder divino y las envió a los egipcios en el momento que Él escogió. No fueron al azar. Él dijo, va a pasar tal día, plum, y ese día pasaba. En 3 días pasará tal cosa, toma. En 2 semanas pasará tal otra, tal. O sea que no eran cosas fortuitas. Dios tenía el control total
y absoluto de cada una de las cosas que iban pasando. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ok. Y si así las plagas fueron mucho peores de lo que normalmente hubieran sido y se llevaron a cabo exactamente cuando Dios dijo que sucedería por medio de Moisés para mostrar que Él, Dios mismo, era quien estaba detrás de ellas. ¿Sí? Y si examinaremos entonces cada una de estas plagas y veamos quiénes eran los dioses y diosas contra los cuales el Dios verdadero estaba ejecutando juicio. Veremos qué hizo el Dios verdadero para enseñarles una lección tanto a egipcios como para israelitas. ¿Estamos listos? Vamos a arrancar con la primera entonces. La primera plaga, las aguas se vuelven sangre. Éxodo 7, 19 y 20. Hermano Luis. Y el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como el Eterno lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Impresionante. Eso fue eso estuvo cuando lo habló Luis. Tú lo hablaste la semana pasada. Impresionante que no solamente eran las aguas que estaban en el río, sino aguas que ya habían salido del río y estaban en una vasija. Así es. O sea, de pronto como que no nos termina de querer ver, mira lo impresionante de eso. Así es. Pero entonces, bueno, Dios convirtió el agua del Nilo, el agua corriente, Exacto. en sangre. Entonces ahí, bueno, nunca falta el científico que dice, no, porque la arenilla roja del río y que no sé qué, no sé cuánto, entonces manchó el agua y era roja. Ok, ¿y qué pasó con el agua en la vasija? Exacto. Y de la tinaja, y de los pozos, que no tenían nada que ver con el río en ese momento. Por eso Dios fue así de específico, para que nosotros nos diéramos cuenta que no era una casualidad, que no había una explicación natural que Él tenía en control. ¿Sí? Dice, la primera plaga fue dirigida contra el río Nilo, vida y corazón de Egipto. Vamos a ir viendo cómo el Señor va destruyendo sistemáticamente todo el poderío que se había mal creado en esa nación. Esta nación era un desierto y su economía y sustento dependían de este río. Sus aguas irrigaban las cosechas y sus campos dependían del fértil lodo que depositaban en el suelo sus crecidas. El Nilo era también la principal carretera del país, ya que gran parte de sus negocios e intercambio comercial estaban supeditados a él, es decir, toda su economía. Así es. Y aunque esta plaga tuvo como objetivo principal el río Nilo, fue mucho más allá. Todas las otras fuentes de agua también fueron afectadas, incluyendo los estanques y arroyos de irrigación, y hasta el agua almacenada en jarrones y cubetas en las casas de la gente. O sea, aquel que no estuvo cerca del río, lo vio en su casa. Así es. O sea, tú te imaginas en tu casa, tener tu jarrita de agua, que la viste a las 10 de la mañana, y cuando regresas a las 10:30, ¿se sale? Impresionante, ¿no? Este fue un desastre terrible para los egipcios. Toda el agua vital para la supervivencia de la población estaba envenenada y no se podía beber. Ustedes vieron el video. Y estoy seguro que debe haber sido un poco más impresionante de lo que se vio aquí. Y oloroso. Y oloroso. Y como si eso no hubiera sido suficiente, los peces que había en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Entonces, no solamente el agua para beber, sino también era su alimento. La catástrofe era total. Las reservas de agua que los egipcios tenían para beber, lavar y bañarse, ahora no eran más que un desastre tóxico. Imagínate abrir la ducha en tu casa Y que y saliera que salga sangre. Uy, como la película. Los peces, una de las fuentes principales de alimentación, habían desaparecido. Esto era absolutamente devastador para el país. O sea, ¿qué fue lo primero que atacó? Sistemáticamente la economía. ¿Qué es lo donde nosotros normalmente en la vida diaria nos aferramos? A la economía. ¿Y qué fue lo primero que atacó? La economía. Bolsillo, poderoso. Y cuando pasó lo del COVID, ¿Qué atacó? ¿qué atacó? La economía. ¿Fue la enfermedad? La economía. La economía, los trabajos. ¿Están bien empezando a ver el patrón? Pilas, los tiempos se están acortando. Mira que eso que acabo de decir no estaba preparado para esto, pero es parte de lo que Dios está diciendo. Exactamente.
Eso es lo bueno. ¿Quiénes son nuestros dioses? ¿Cuáles son nuestros dioses y cómo Dios los va a ir destruyendo? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque seamos honestos, hermano. El mundo se puede estar cayendo, pero si tú tienes tu billetera llena, la gente está como que, tranquilo, no pasa nada. Afuera que dicen, el dinero lo compra todo, no ayuda para la felicidad, el dinero no es la felicidad, pero ayuda, etc. Y la que viene. Pero ¿dónde está tu confianza? Fracasarse en fe era total, y lo dijimos. Entonces, ¿podía ser esto un juicio contra los dioses de Egipto? Debido a que el Nilo era tan importante para los egipcios, estos adoraban a varios dioses que tenían la responsabilidad de cuidarlo. O sea, el Nilo como tal no era un dios, pero habían dioses que tenían la responsabilidad de cuidarlo. Eso es lo que yo les comentaba del por qué estamos estudiando esto. Porque la gente no entendería, si tú entras a buscar el río Nilo, ¿era un dios? No. Obvio. Pero habían dioses que estaban supuestos a cuidarlo. El gran dios Nun, que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero, que es el que vemos ahí en el cuadro, era considerado el dador y el guardián del río Nilo, representado con cabeza de carnero, dios de las fuentes del Nilo. Otro dios de la misma plaga fue Api, o espíritu del Nilo. Gracias. Él era responsable de las crecidas del río que traían consigo miles de toneladas de limo fértil para abonar el suelo. Entonces, si vamos viendo, el que tenía que cuidarlo, no pudo cuidarlo. No puedo cuidar. Y el que estaba encargado de las crecidas, pues tampoco. También era venerado como el dios de los peces, que fue lo primero que se murió cuando el agua se convirtió en sangre. Así es. Las aves y los pantanos, razón por la cual a menudo se le representaba con juncos sobre su cabeza. Otros dioses vinculados a las inundaciones eran Sotet y Satet. Estos no están en las imágenes. Uno de los grandes dioses de la Trinidad egipcia, que es uno de los más famosos, es Osiris. Me imagino que la mayoría ha escuchado ese nombre y ha visto esa imagen. Dios del mundo subterráneo. Los egipcios consideraban el río Nilo como su torrente sanguíneo, o sea, como si el Nilo fuese la sangre de este dios. Y ahora literalmente estaba como sangre. Uno puede imaginarse el horror y la sensación de abandono de los egipcios al contemplar el río que anteriormente era hermoso, poderoso y sostenedor de la vida, y que ahora era una gigantesca cloaca maloliente, lo que decía él, cuya ribera estaba cubierta de toneladas de peces muertos y en proceso de descomposición. Esto afectaba también a Hatmehit, la diosa guardiana de los peces y los pescadores. Ustedes han visto a veces que salen las noticias cuando por casualidad se va a una cierta cantidad de peces, ¿no te llaman la atención? Y es un poquito de peces por aquí, o se va una ballena, o un grupo de delfines, o cosas por el estilo. Ahora imagínate toda la ribera de todo un río, con la cantidad de peces que tendría ese río, y todos esos peces muertos en los orillos. Así es. Ya me pareció un espectáculo impresionante, fuera de maloliente. Y eso fue lo que el pueblo vio. Dice, estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles para prevenir la plaga que afectó al río. Demostraron no ser nada comparados con el Dios de Israel. Amén. Este es el comienzo de la primera plaga. Ahora, ¿qué conllevaba la primera plaga? Dios es un Dios de juicio. Sabemos que es un Dios de justicia, es un Dios de pacto, pero también es un Dios de juicio. Que hace justicia. Porque el juicio no necesariamente es negativo, pero el juicio significa que va a hacer justicia. Así es. Puede ser para bien, puede ser para mal. En este caso, esto es lo que pasa. ¿Por qué comenzó Dios con una plaga sobre el Nilo? ¿Y por qué escogió una plaga de sangre en particular? Dice, porque Él es un Dios de juicio y de justicia. Los egipcios tomaron a miles de pequeños e indefensos bebés israelitas y los arrojaron al río para que se ahogaran o sirvieran de alimento a los cocodrilos y a los peces. Eso está en Éxodo 1:22. Así es. Los egipcios habían derramado la sangre de los hebreos y Dios esencialmente les respondió, si quieren sangre, les daré sangre hasta para que tomen. La semana pasada hubo una persona que me hizo ese comentario. Yo pensé que era por los niños. Y ahí fue cuando me creó la inquietud de buscar la información y efectivamente también tenía que ver con la justicia de esto. Y me dan permiso. Sí. Y tenemos que recordar que todo lo que es pacto es sangre. Uh-huh. ¿Okay? Y Dios tiene un pacto con la vida. ¿Okay? No podemos coger y sacrificar. Y mira todo lo que está pasando en este país últimamente con el problema de los abortos. ¿Okay? Entonces tenemos que entender que si una de las
bendiciones que Dios le dio a Adán y a Eva es multiplicaos y poblar la tierra, quiere decir que una de las partes del pacto que Dios hizo con Adán y Eva es ser fructíferos. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sangre es pacto o anulación de pacto, que en este caso el único que puede anular el pacto es aquel que lo da. Con la muerte de los niños en los ríos, ellos estaban anulando el pacto que Dios había hecho con Adán y Eva. Para ser más exacto con la terminología, el pacto no se anula, hay partes que se rompen. Una parte la puede romper y la otra parte no romperla. Nosotros somos constantes rompedores de pacto. Dios no. Así es. Por eso lo conocemos como Dios de pacto. Dios jamás rompe su pacto, aunque nosotros le fallemos. Amén. Pero lo que acabas de mencionar me da pie para decir algo que hace mucho tiempo quiero compartir, sobre todo para los que están viendo en las redes, con el tema del aborto. Cuando las mujeres usan como excusa, este es mi cuerpo y yo decido. Así es. No es tu cuerpo. En el momento que tú estás eliminando una vida y ese cuerpo de tu bebé, y tú te estás tomando la libertad de decidir por él, y eso no está bien. Así es. ¿Quieres decidir sobre tu cuerpo? O te abstienes o te operas. Pero no puedes decidir sobre la vida de nadie, porque sobre esa vida solamente decide el Todopoderoso. Solo por el hecho de que está dentro de tu cuerpo. Correcto. No es tu cuerpo. Esa excusa de en mi cuerpo yo decido no es válida. Desde que tiene vida ya no es tu cuerpo. ¿Amén? Amén. Disculpen la pequeña pausa, pero hace muchos años que queremos compartir esta partecita. Amén. Estos grandes dioses de Egipto resultaron ser inútiles para prevenir la plaga, decimos. Estamos hablando de que era un Dios de juicio, ¿no? Por ello fue que Dios escogió el Nilo y por ello también fue que lo convirtió en sangre, porque Él es un Dios de juicio y de justicia. Esto nos enseña una gran lección. Puede que Dios demore en su juicio, pero llega el momento en que actúa y cuando decide que es el tiempo de ejercer justicia, la venganza es de Él. Amén. No tomes justicia por tu mano, porque aunque Dios demore, Él lleva. Pensamos que demora, pero la justicia de Dios lleva tiempo. Él sabe cuándo tiene que llegar. Amén. Amén. Segunda plaga. Me gusta porque ya Flip tiene los gráficos ahí. La segunda plaga sería estar en Éxodo 8:1-3. Entonces el Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Eterno ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. O sea, como dijimos, ya en el río era sobreentendido que había ranas. O sea, en los lados de la Florida estamos acostumbrados a ver ranas acá. Imagínate en un río. Pero una plaga de esa magnitud, y tal cual cuando Dios dijo que iba a ser, obviamente Él tenía el control de esto. Dice, la segunda plaga consistió en ranas, como se describe en la primera parte de Éxodo 8. No era raro que hubiera gran cantidad de ranas, ya que los abundantes pantanos a lo largo del Nilo eran un terreno propicio y natural para la crianza de estos batracios. Sin embargo, esta plaga fue diferente. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heket. Ahí está el gráfico, bueno, aquí está el gráfico. Diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo. Era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. ¿Fue casualidad que escogieran esa plaga? No. ¿Señor? No. Además, la corte de Api, uno que mencionamos anteriormente, mencionado más arriba, incluía dioses como cocodrilos, diosas ranas, etc. Salud. Y los tres dioses principales, Nun, Kek y Hek, eran representados como hombres con cabezas de rana. O sea, había mujeres con cabezas de rana y hombres con cabezas de rana. Esto estaba peor que una fiesta de Halloween. Todos enranados. Todos enranados con sus mascaritas y sus cosas. ¿No? Ni los mármoles. El hombre rana. Las ranas se consideraban sagradas en Egipto porque vivían en dos mundos, en el agua y en la tierra. Acá viene una parte súper importante, y por qué no fue simplemente un poco de ranas, sino fue una inundación de ranas, ¿ok? Eran tan sagradas para los egipcios que incluso el pisarla accidentalmente
podía ser castigado con muerte. Oh, Para que te des una idea. Ok. Note la gran ironía aquí. Acá hay una ironía grande. Se suponía que Heket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga de millones y millones de ranas que desbordaban el territorio, su reproducción obviamente estaba fuera de control. O sea, ¿dónde está el control que tenía la diosa esta? No había por ninguna parte. Matar a una rana al pisarla por accidente te acarreaba una condena de muerte. Ahora yo te pregunto, ¿cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto de una masa de ranas viscosas y chillonas? ¿Se acuerdan que hicimos el efecto sonido la semana pasada? Ok, ahora multiplique eso por millones. Había ranas en el suelo, en sus casas, en sus camas, en sus hornos, en sus platos. ¿Vieron el video? En la cama. Dicen que hasta se les metían en la boca, ¿no? Y ahí fue cuando el faraón, por primera vez, porque atentaba contra su vida. porque atentaba efectivamente contra su vida, le dice a Moisés, por favor, ora para que se vaya la rana. Y obviamente empezó la primera mentira de faraón, creyendo que podía engañar a Dios. Dice, los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas, y al hacerlo estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a muerte por ofender a la diosa Heket y a las otras deidades de las ranas. Finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres malolientes y en descomposición. Hasta ahí llegó su animal sagrado. Porque imagínate, ¿verdad? Tú veías una y no la podías pisar, pero con la cantidad que había era imposible que vinieras un paso sin pisar alguna. Alfombra de ranas. Alfombra de ranas. Es Rana Furniture, no es publicidad. O sea, hay mucha simbología fuera de lo que son las imágenes de los dioses. No entra en la parte de la simbología, pero sí hay cruces, hay lunas, hay diferentes formas que tienen algunas cosas. Pero la intención de esta enseñanza no es enseñar la teología o la religión egipcia, sino entender la magnitud y la importancia de por qué fueron atacados, cuáles fueron atacados y por qué esos en particular. Esa es la intención de esta enseñanza. Ahora, si a ustedes quieren averiguar un poco más, está bien, es correcto, ve, diga, checa, mira, uy, aprendes. De pronto tienes algo en tu casa que pensabas que era bonito y resulta que está representando otra cosa. ¿Sí? De pronto tienes una así, oh, mira, esta cruz está media rara, está bonita, vas a ponerla en el patio y resulta que está metido con esto y no sabías. Entonces, fíjense cómo mucha simbología ha sido adaptada por la cultura. No me acuerdo el término correcto, cuando se asimila las otras culturas, ¿verdad? Para mantener a todo el mundo contento, que fue una de las cosas que... ¿Señor? El ecumenismo, la unificación de todas las religiones. Ok, digamos que es el ecumenismo, ok, pero esa fue una de las características de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica al comenzar, la Iglesia tradicional. Empezó a asumir un montón de cosas de diferentes culturas para poder captar a las personas. Entonces, ¿quién quita que símbolos como este y otros los vamos a seguir viendo? ¿Okay? Ahora pintados y representados como que son buenas cositas, pero en el fondo su origen no lo es. Pero como les digo, no estamos ahorita estudiando simbología, sino lo que queremos es aprender cosas como esta. Había gente que de pronto no entendía por qué las ranas, y ahora estamos viendo que era una diosa en particular. Así es. Y no sabíamos por qué esa diosa en particular, y por qué tan grave, y por qué esa cantidad, porque si la pisabas te morías, entonces estaban autocondenándose a pisarlas. Exacto. Sí, eso es lo que queremos compartir hoy. Y hasta ahí llegó su animal sagrado. Dios mostró en esta ocasión que era mucho más poderoso que estos así llamados dioses. Amén. ¿Amén? Listo, tercera plaga. Éxodo 8, 16, 17, la de los piojos. A mí no me queda eso. No. Se resbalan contigo. Entonces el Eterno dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Qué tremendo. Me gusta cómo leer, porque es bien romántico para leer. Te va cantando el versículo conforme avanza. ¿Cuál de los dioses egipcios estaba siendo juzgado ahora? Tal vez esta plaga fue dirigida
en cierta medida a Geb, que es el que está del lado izquierdo, por la abundancia de la tierra. Pero en este caso, en vez de que la tierra produjera cosechas, frutas y verduras, es decir, este estaba encargado de lo que era la fertilidad de la tierra. Pero en lugar de producir cosechas, frutos y verduras, estaba produciendo piojos. Y ya saben cómo los piojos pican. Y su dios Geb estaba dejando claro que no tenía ningún poder para evitarlo. Esta infestación también puede considerarse como una bofetada a los dioses egipcios en general, ya que ninguno de los dioses existentes pudo evitarlo. Recordemos que atacó no solamente a las personas, sino también a los animales. Y los egipcios invocaron a Harpócrates, que era Horus en forma de niño, que es el que está al otro lado, que es la estatuita, para mantener alejadas a las criaturas peligrosas. Y a un personaje que algunos conocemos por lo que vimos en la película de la momia, que es Imhotep, que sería el siguiente gráfico. ¿Ya lo ubican cuando ven el personaje? ¿Los que vieron la momia? Imhotep, ese es. Dios de la sanidad medicinal. Y también a otros dioses sanadores, pero no hubo alivio. O sea que así salen en Hollywood, nada. El faraón también era considerado Dios, como veremos más tarde, sin embargo tampoco se escapó del contagio de los piojos, a pesar de que normalmente los faraones eran calvos, así que no tienes mucha excusa. No deja de ser interesante la forma en que esto afectó a los sacerdotes de los dioses de Egipto. Miren esta parte. El historiador griego Heródoto nos dice que los sacerdotes egipcios debían realizar muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol sacerdotal. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos, ya que en caso de contagio, los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones religiosas en servicio a sus dioses. Si te preguntas por qué eran los piojos, ahí tienes la respuesta. Ahí está. Sus sacerdotes hacían rituales específicamente para evitarlos. Entonces, no solamente no los pudieron evitar, sino que al contagiarse de piojos ya no podían hacer sus ceremonias ni nada por el estilo. Para no contagiarse. Increíble, ¿no? Ya vamos viendo cómo Dios es puntual. Dios no hace las cosas por gusto. Una vez más vemos la ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos que atormentaban a toda la gente y los animales. Y los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para darle a sus dioses, ya que los piojos los habían inhabilitado para servir. Qué tremendo. Toma para que lleves. O sea, sus sacerdotes, los que estaban vendiéndole culto a sus dioses falsos, ahora no podían ni siquiera hacer nada por eso. Imagínate. O sea, atacó a sus dioses y a sus sacerdotes. Ay. Se está volviendo interesante, ¿no? Y vamos a entrar recién a la cuarta plaga. Enjambres, Éxodo 8, 20-23. Nos dice, luego el Señor dijo a Moisés, mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando baje el río y dile, esto dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me adore. Si te niegas, enviaré enjambres de moscas sobre ti, tus funcionarios, tu gente y todas las casas. Los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas. Pero esta vez hay una excepción con la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Allí no habrán moscas. Entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra. Haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Estas señales milagrosas ocurrirán mañana. O sea, en este caso era inmediata. No es que va a pasar en 2 semanas, en 3 semanas, en qué momento. Mañana. Entonces tú imagínate que el Señor te hable esta noche y te diga, mañana, cuando te despiertes, tu casa va a estar full de moscas. Qué tremendo la importancia de la obediencia de Aarón y Moisés. Para ir a donde el faraón y tener que avisarles todos estos acontecimientos y saber que lo único que se iban a ganar del faraón era más sol. Efectivamente. La constancia, el valor, la fe, muy importante. Es más, es que imagínate, ¿cómo no tener fe cuando estás siendo testigo de cosas tan impresionantes como estas?
Qué tremendo. Difícil no creerle a un Dios así. Nótese aquí la primera vez que se hace la distinción entre el pueblo de Dios y los egipcios, En la cuarta plaga. en la cuarta plaga. Y ahí para allá a los hebreos ya no se les toca. Tú te preguntarás por qué a los terceros sí se afectó. Y lo vamos a ver más adelante. Que tenía una razón de ser, por lo cual los hebreos necesitaban la llamada de atención en las primeras tres. Así es. Porque a partir de la 4 para adelante ya venían más fuertes. O sea, Señor, con todo eso tenía misericordia. Ahora, la frase moscas fue agregada por los traductores y no existe en el hebreo original. Normalmente se utiliza la palabra enjambre para referirse a insectos voladores y que zumban. Que cualquier cosa puede ser un enjambre, siento, o sea, Técnicamente se aplica a cualquier insecto que vuele y que zumbe cuando vuele. Abeja, cosas por el estilo. Pero, acá viene la explicación. Un escenario más probable, y de acuerdo a la forma en que vemos cómo Dios viene operando hasta aquí, es que los enjambres en este pasaje estaban compuestos de otro tipo de insecto que los egipcios sí consideraban sagrado, que era el escarabajo. ¿Sí? Estos eran, en realidad, escarabajos peloteros. Siguiente imagen, por favor, Flip. los que recogen. Los que recogen la bolita esa, o estiércoleros, insectos que se alimentan del excremento de animales. Ahí está la imagen. Cómo se ven en realidad, cómo llevan las bolitas, lo que han visto de Discovery Channel, de Animal Planet y eso. Se ven cómo los animalitos van llevando la bolita esa y cómo lo representaban. Bueno, como el fondo es oscuro, difícilmente se puede ver a la distancia, pero la cabeza de ese personaje es un escarabajo de esos. No. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Sí, cuéntame. No sé si los que seguimos con la película de la momia, ustedes vieron cuando en las pirámides salieron un montón de estos, era porque eran considerados dioses también. Ah, sí. ¿Te acuerdas que La venían y momia. se comían a la gente? Se comían para Momificarlos. momificarlos. Correcto. Y se le metían por dentro, Correcto. y tú veías cómo se movía por dentro de la piel, etc. Ahora imagínate esos animalitos pues ahí en cantidades industriales. Sí, señor. Y estos escarabajos pueden ser además muy destructivos, ya que tienen mandíbulas capaces de aserrar madera. Imagínate la fuercita que tienen. Si este fue el caso, esta plaga fue dirigida a algún dios egipcio en particular, sí, al dios Kepri, que es el que vemos ahí. Era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Kepri era considerado como el dios que empujaba el sol a través del cielo y se le asociaba con el escarabajo pelotero porque estos insectos hacían rodar el estiércol hasta formar bolas que empujaban por el suelo y se suponía que Kepri empujaba el sol de la misma manera por todo el espacio según los egipcios creían. Entonces dice, los escarabajos surgían de animales muertos o del estiércol. Como ellos salían de ese círculo, de esa pelotita, los egipcios creían que eran creados de la materia muerta. Debido a esto fueron asociados al renacimiento y a la resurrección. Los egipcios aparentemente, por eso es lo del embalsamamiento. Los egipcios aparentemente, los egipcios aparentemente no se daban cuenta de que los escarabajos simplemente ponían sus huevos en los cadáveres de animales muertos o en las bolas de estiércol y que esos huevos eran donde salían sus crías. Ciertamente no tenían nada que ver con una divinidad. Tremendo. Entonces vamos destruyendo creencias. Exacto. Así, cuando el enjambre de criaturas invadió el territorio y estas se introdujeron en todo, tal como las ranas y los piojos de las plagas anteriores, esto fue una afrenta directa a Dios Kepri. Este Dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que ahora se abrían camino, destruyendo casas y edificios en Egipto. O sea, llevamos contra la infraestructura. También debemos hacer notar que el Dios Supremo, Amón, no sé si está en la imagen de Amón, Sí. si está en la imagen de Amón, uno de los dioses principales, Dios del viento, debió haber sido capaz de repeler y alejar a los enjambres. O sea, ya vamos aquí cogiendo dos en esta. Una vez más, el Dios verdadero demostró que los dioses egipcios eran absolutamente inútiles. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. Interesante. Cabe destacar también que esta fue la primera plaga en la que Dios hizo una distinción en lo que decía entre su pueblo y los egipcios. Los israelitas debieron soportar las primeras plagas junto con los egipcios, pero ahora Dios mantuvo esta plaga y sus subsiguientes lejos de Gosén, que era donde estaba el pueblo de Dios. Quinta plaga, vamos por la mitad. Enfermedades de ganado, Éxodo 9 del 1 al 4. Entonces el Eterno dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: el Eterno,
El Dios de los hebreos dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí, la mano del Eterno estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y el Eterno hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Ya venía iniciándose en esta plaga el plan para ir destruyendo la economía de Egipto y marcar una diferencia con las riquezas que venían en Israel, porque Israel no se iba a ver afectado. Así es. Esta plaga significó un descomunal desastre económico para los egipcios. Afectó sus fuentes de alimento, transporte, capacidad militar, agrícola y los bienes económicos que producían estos animales. Pero aún así el faraón seguía terco. Si se dan cuenta, en cada una de las plagas el Señor dice: deja ir a mi gente, deja ir a mi gente. Y el faraón sigue cabezón. El Señor no te dice: no, deja de hacer tal cosa, búscame, lee mi palabra, haz lo correcto, no hagas tal cosa, no hagas tal otra. Y nosotros vamos como cabezones y nos estrellamos constantemente con la misma pared, la misma pared, la misma pared. O caemos en el mismo hueco, el mismo hueco, el mismo hueco. O tropiezas con la misma piedra, la misma piedra, la misma piedra. Como en la canción. Igual pasa con este Señor. Ahora es muy fácil verlo en la imagen de un personaje histórico y decir: uy, qué mal estuvo. Pero nosotros, sin darnos cuenta, cometemos muchas veces los mismos errores. Tenemos que empezar a transmitir esa información y ver en qué se asemeja a nuestra vida para corregirla a tiempo. ¿Sí? En Egipto no solo se valoraba enormemente el ganado, sino que también se le consideraba sagrado. Los egipcios adoraban muchos animales, entre los cuales se contaban toros y vaquillas. El dios de la creación, Pa, era representado por un toro vivo conocido como el toro Apis. Apis. Apis era muy sagrado y cuando morían los egipcios lo enlechaban o se entristecían como si hubiera muerto un faraón. Imagínense a qué nivel lo ponían. Después de muerto, el toro Apis era embalsamado y colocado en una tumba tal como un faraón. Ok. Si no llega el tiempo, el próximo sábado seguimos. Pero vamos a tratar de avanzar lo más posible. ¿Está interesante la información? Ok. Entonces no la corremos ni la resumimos. Si hace falta un sábado más, seguimos un sábado más. Sí. Perfecto. Bien. Todo Apis era muy sagrado, lo enterraban como si fuera un faraón. Los dioses Atum y Ra, que no sé si está la imagen ahí, dioses creadores y también del sol, fusionados como una sola deidad, eran representados por un toro negro Merwer o Nemwer, llamado Memphis por los griegos. Eso sí no busqué imagen, no olvides. El cielo y las diosas Nut y Net, eso sí deberían estar por ahí, gracias, eran representadas como una vaca celestial que daba luz al universo y a otros dioses. Esa es una imagen muy común cuando tú empiezas a buscar acerca de Egipto. Entonces deben haberla visto por lo menos en la de la izquierda, más que de pronto que la de la derecha, aunque ambas son muy famosas. Y según una de las diosas madres más importantes de Egipto era Hathor, que es la que está del lado de aquí, representada como una divinidad con cabeza de vaca o como una mujer con rasgos de vaca. Normalmente era representada con un par de cuernos y con el disco solar entre ellos. Se le consideraba la madre simbólica del faraón. Wow. O sea, que el faraón era el hijo de una vaca. De una vaca. Vamos bien. Así. Pero mejor no digo más. Durante esta plaga, estos numerosos dioses egipcios no lograron proteger el ganado ni el sustento de la población. Fíjense el trabajo sistemático, ¿no? O sea, cómo fue tumbando la economía, la parte militar, la parte de sus ceremonias y sus ritos. Ahora vamos a terminar la parte, lo sacerdotal, la parte de la alimentación animal, porque después viene la parte cuando ataca ya la parte, digamos, vegetal. Pero aquí agarramos los pescados primero y luego vienen los peces. Y después vienen las vacas, el ganado, el caballo, las ovejas y todo lo demás que tuvieran para alimentarse. Chao. Chao, pescado. Chao pescado. Los pescados ya se habían ido. Y se tenga en cuenta
que cada vez que los azotaba una nueva plaga, los egipcios probablemente oraban desesperadamente a sus dioses para que las detuvieran. Eso sería lo normal, ¿no? Claro. No obstante, en todas las circunstancias, en todas las instancias, sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer nada. Wow. O sea que si tú estás pensando que algo te está pasando y tú vas donde el brujito para que te lea la mano, te toma el café, te ve la bola negra, el tabla 8, no sé qué, y te lea, no sé, el humo de no sé cuánto, y que te hagan amarres y te hagan una cosa y la otra, olvídate. Todo eso son dioses falsos. Lleva a que vamos a, no voy a decir que vamos a parar aquí, pero vamos a hacer una pausa ya que tenemos la libertad que cualquier cosa podemos seguir. ¿Cuál es el país que ha sido más afectado con esta situación de COVID? Estados Unidos. Estados Unidos, la potencia económica mundial. Así es. ¿Dónde descansaba la confianza y la tranquilidad de este país? La economía. En la economía. ¿Y qué fue lo que más se afectó? La economía. Y que se va a seguir afectando. Y se va a seguir afectando. Los trabajos, las finanzas, donde estaba la tranquilidad y la fuerza de este país y de la mayoría de las personas. Y como bien dice usted, y es lo que estábamos diciendo comenzando la enseñanza, las señales están comenzando. Hay que estar atentos. Fíjense que es un patrón que está empezando a repetirse. Hay que estar atentos. Porque si la confianza era tu trabajo, ahora te encerró en tu casa. Muchos perdieron sus trabajos. Están dependiendo de las ayudas del gobierno. ¿Y qué pasa cuando el gobierno no te pueda seguir ayudando? ¿Qué va a pasar con esa gente que no es creyente y que descansa que descansaba en su economía, la vieron afectada, ahora descansan en la solidez financiera de esta nación? ¿Y qué pasa cuando los cheques dejen de llegar? ¿En quién van a descansar? Los hijos de Dios están aprendiendo a emprender y hacer cosas que nunca en su vida habían hecho. Y a ser emprendedores, y nuestra confianza no está puesta en la economía de este país. Nuestra confianza y nuestra esperanza está puesta en Él. Esa es la diferencia, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta que efectivamente lo que pasaba en aquel entonces está pasando ahora. Esa es una llamada de atención para todos. Por eso es que de pronto era tan importante que hablásemos de eso también. Porque si lo pasamos por largo, dicen, uy, wow, qué tremendo las plagas. Pero ¿por qué eran las plagas? ¿A qué dioses atacaban? ¿Qué representaban esos dioses? Así es. Finanzas, poderío, seguridad, soberbia, autosuficiencia, ego. Todo eso. ¿Y acaso eso no se está viviendo, no se ve hoy en día? Así mismo es. Y hoy va a llegar un momento en que se va a cansar. Y su paciencia va a tener un límite. Y va a decir, bueno, hasta aquí, ya les di todo el tiempo. Y va a decir, los que estén conmigo, y los que no, no. Y tenemos que hacer como hizo Josué, en mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y el resto, que descansen sus dioses falsos, que pisen ranas. Luis, ¿tú querías compartir algo? ¿Se te fue? Sí. Perdón. Pero gracias, señora Rosillo, porque esa es precisamente la intención principal de esta enseñanza. Así es. Que nos demos cuenta que los patrones se están repitiendo, que nos demos cuenta cuáles son nuestros dioses, que nos demos cuenta que si no tenemos nuestras prioridades claras y a nuestro Dios puesto donde tiene que estar, Él se va a encargar de tumbar todos esos dioses. Así que bájalos tú de donde los tienes si no quieres que te los bajen. Porque cuando los bajen, No te va a gustar. no te va a gustar. Porque de pronto te terminan bajando junto con ellos. Así es. Por tribulación. Tribulación o arrastramiento. Esta enseñanza, aparte de ser instructiva, es confrontativa. Pero esa es la intención. Creo que nos da chance para coger una más. ¿Sabe el caso que alguien quiera mencionar algo, Luisito? ¿Se le fue? ¿No regresó? No regreso. Ya. Sí. Los piojos. La plaga de Se preocupó, hijo, se paró de la cama y le dio piojos, imagínate.
Sexta plaga, úlceras, Éxodo 9, 8 al 11. Y el Eterno dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullidos que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pobres hechiceros. Yo pregunto, ¿han habido ranas, piojos, etcétera? Esos animales pudieron haber causado las heridas, ¿correcto? El sarpullido, las úlceras. ¿Por qué el polvo? ¿Se han preguntado por qué tiene que golpear la tierra y sacar el polvo y tirar cenizas, etcétera? Tiene que haber una ceniza. Hay una razón. Claro. Ahora vamos a ver qué es lo que dice. Él no hace nada si no tiene una razón. Correcto. O sea, cuando nos pasen ciertas cosas, preguntémosle al Señor, ¿por qué? ¿Qué me quieres mostrar? Los egipcios adoraban a varias deidades sanadoras y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Yo eso no se lo sabía los egipcios, por ejemplo. Sí. Lo sabía de los mayas, de los incas, etc., pero los egipcios no se lo sabían. Las víctimas eran quemadas en un altar y sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo, y esto era considerado como una bendición. O sea, si tú te preguntabas por qué el Señor hizo que tiraran polvo y cenizas, etc., esta es. Esa es la razón. Porque los egipcios quemaban gente y sus cenizas las tiraban al aire y supuestamente era una bendición para el pueblo. Moisés tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Estas fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, la gente y los animales que quedaban. Pero esto, en lugar de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras cuyas pústulas eran grandes y aquejaban a la gente. Era como unos ampollotas de este tamaño. ¿Alguna vez se han quemado y les ha salido una ampollita así chiquita? Sí. ¿Cómo fastidia, verdad? Ahora multiplica eso por 15, ¿no? Unas ampollotas así. Y les salían por todas partes. Eso debe haber sido súper doloroso. Dice, esta plaga debe haber sido una afrenta a varios dioses egipcios. Uno de ellos, mencionado anteriormente, era Imhotep, que es el que ya vimos, el calvito de la momia, diosa de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de ibis. Ese sí está ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. Nótese que cuando el enemigo, bien se dijo cuando empezó mucho la prédica la semana pasada, el enemigo lo único que hace es copiar. Copiar. El Señor es uno solo, pero tiene tres representaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Obviamente los egipcios y el enemigo trataban de copiar lo mismo. Así es. Otra diosa Isis era miembro de la Trinidad egipcia, esposa de Osiris. Se suponía, según la leyenda, que ella tenía la capacidad de resucitar a Osiris después de la muerte, pero mostró ser impotente para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que les habían aparecido por todas partes. Por eso en la película buscan el libro de Osiris, en la película de la momia. Ahora yo no entendí la película. Claro, Ahora van a ver la película diferente. La voy a volver a ver. No, mira, suena gracioso, ¿verdad? pero es verdad. No fuera que sea verdad, tú vas a ver la película diferente. Pero la idea de esta enseñanza es que las prédicas que vienen las veas diferentes. Exacto. Que cuando venga la enseñanza sobre el capítulo 8, sobre el capítulo 9, no específicamente de la plaga, sino de toda la enseñanza general, el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, tú la puedes ver diferente. Por eso es esta enseñanza. Para que se entienda a qué Dios atacó. Para que se entienda el por qué, a cuál atacó, etcétera, todo el trasfondo que hubo. Porque aunque parece broma y Lucho dice, no, vamos a ver la película diferente, claro, porque ya tienes un concepto más claro, cuando se pare aquí un predicador, el que le corresponda, y te presente la película de lo que pasó en el capítulo 8 de la película 9, también la vas a ver diferente. ¿Amén?
El versículo 11 menciona específicamente que los hechiceros o magos sufrían también de úlceras. Los sacerdotes con poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, que creo que por ahí estaba Sekhmet. Diosa de la sanidad. Ahí está, diosa de la sanidad, Chitara, los que vieron a los Thundercats. Ah, los que teníamos aquella edad. Eran los médicos del antiguo Egipto. Sin embargo, los magos sufrían tan horrible a raíz de los furúnculos que apenas podían estar de pie y obviamente no podían usar su poder, el poder de sus dioses aparentemente inútiles, para sanar a otros. O sea que ellos tenían dioses para todo y nada sirvió. Y sus sacerdotes tampoco. Entonces imagínate la desesperación de ese pueblo. Aquí sí voy a parar, porque uno, porque hay algo que desarrollar, y dos, porque no quiero pasar la séptima de para adelante a las carreras. Sí. Pero hay algo que comparar y hacer el paralelo con el día de hoy, como dice la hermana Rocío. Y la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Dios, no solamente los ministros, cada uno de ustedes también. Porque, como dijimos muchas veces, cada uno de nosotros tiene un propósito. Fue creado para algo. Y tenemos que ser discípulos, tenemos que enseñar. ¿Para qué va a pasar cuando ese pueblo venga a ti y tú seas como uno de estos ministros o sacerdotes que no saben qué hacer y no saben a qué Dios ir, porque ni siquiera nosotros mismos los conocemos? Hablábamos de que a veces tú conoces a Dios de oídas, pero no eres consciente del Hashem que está contigo. Entonces, cuando la gente venga a ti, va a estar tan desesperada como aquel pueblo egipcio que iba a sus sacerdotes a buscar alivio y su sacerdote era un inútil, porque su Dios era un inútil. Así es. Bueno, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, pero ¿a quién va a recurrir el pueblo? Tenemos que capacitarnos. Tenemos que buscar esa relación con Dios. Nosotros no tenemos un Dios inútil e impotente. Tenemos un Dios que avergonzó a toditos esos. No depende de Él. ¿De quién depende entonces? De los Moisés que se levantan. Y los Arones. Dentro de cada uno de ustedes hay un Moisés y hay un Aarón. Porque somos nación santa, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio. Entonces somos reyes y sacerdotes. Entonces, ¿quién es el que está llamado a llevar a ese pueblo a Dios de verdad? Nosotros. Pero a veces estamos sentados muy cómodos en una silla, esperando que nos alimenten, y no buscamos nosotros alimento. Que nos hablen de un Hashem y no lo buscamos nosotros, porque es más fácil. O caer en el río de como la humanidad se mueve. O go with the flow, vamos con el mover. Como vayan, así voy. No investigo, lo que diga, bueno, pues ya. Porque es más fácil escuchar la lección del que se está hablando al frente que ir y verificar lo que está diciendo es verdad. O de pronto sí sabes que es verdad, pero hay más atrás de eso. Mira que dice algo tremendo, porque muchas de las cosas que empezaron en este país el año pasado fue con la muerte de George Floyd. Y la gente, hay sitios en Atlanta donde prácticamente lo tienen como un dios a George Floyd. ¿Okay? Sí hubo abuso en cierto punto, pero nunca hemos parado a ver el video completo, desde el principio hasta el fin, que ya está en las redes. Y hay tantas cosas que desconocíamos, ¿okay? Que nos dejamos llevar por el mover de lo que el mundo estaba opinando o lo que las redes sociales estaban informando acerca de lo que ha pasado con él. Así mismo pasa con nuestro caminar con el Eterno. Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que investigar. Nosotros tenemos que estudiar, familia. Hay cosas muy importantes que estas raíces hebreas nos están llevando a descubrir.
Esto es un mover a nivel mundial. Las raíces hebreas no se están moviendo solamente en nuestra congregación, es a nivel mundial. El Eterno está haciendo algo. Él quiere devolvernos a nuestros orígenes, porque estamos viendo un pueblo que se había alejado de sus raíces totalmente. Por 400 años se confundieron y terminaron yéndose en pos de otros dioses, porque se les olvidó investigar el pasado. Nosotros tenemos que investigar el pasado, familia, ¿okay? No nos dejemos llevar por lo que escuchamos en las noticias solamente. Debemos mantener informados, sí. Es importante que nos mantengamos informados, pero no nos informemos con lo primero que escuchamos. Investiguemos. Cada información que recibimos debemos de investigarla, familia, porque hay tantas cosas oscuras. Satanás es muy astuto. Él va a querer inclusive engañar a los escogidos, y así dice la palabra en Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 24. ¿Okay? Él engañará aún a los escogidos. La pregunta es, si nosotros somos escogidos, ¿nos vamos a dejar engañar? No. Porque tenemos un pueblo entero que está engañado. Todo el pueblo de Israel en Egipto estuvo engañado. ¿Okay? Se dejaron engañar. Yo bendigo la vida de este varón de ponerse a investigar de esta manera. Amén. Sí, Señor. Porque nadie lo hace. Muy pocas personas lo hacen. Y si nosotros no investigamos, ¿quién lo va a hacer? ¿Okay? No comamos, no traguemos entero. Estudien, por favor. ¿Okay? Bien. No por ser mal pensado de todo el mundo, ¿sí? No es que todo el mundo te va a querer engañar, pero no todo el mundo te va a transmitir toda la información. Es por tu propio bien que busques, porque te puedes estar perdiendo un montón de beneficios y de ventajas que están en la información, y por no saberla te la pierdes. Entonces, en la palabra hay mucha información. Búscala. Una hora, hora y media que pueda durarte un servicio sobre un tema en particular, sobre un capítulo o sobre una enseñanza, no es suficiente para realmente buscar toda la información y toda la riqueza que hay ahí en esa información.